Pues a la 1:30 de la tarde seguimos en la Sima Academy y vamos a tener la 12ª ponencia, número 12, ¿eh? Bien, ¿no? Buen número, ¿no? Sí. Vale, la 12ª ponencia de esta Sima, ¿no? Susana Romera, delegada general de Madrid Centro de Sociedad de Tasación, nos va a acercar a la tasación y certificación energética, claves para una compraventa segura. Así es. Es correcto todo, ¿no? Eso es. Bueno, pues ahí ya... Correctísimo. Adelante. Bueno, como han comentado, soy Susana Romera, delegada general de Madrid en Sociedad de Tasación, y os vengo a hablar de la importancia de la tasación y la certificación energética a la hora de comprar una vivienda, ¿vale? Sociedad de Tasación llevamos 40 años realizando informes de tasación. Tenemos 23 delegaciones en toda España, por lo que conocemos muy de cerca cada territorio de España. Tenemos más de 800 colaboradores que son tasadores, arquitectos y arquitectos técnicos que tienen toda la información de mercado de cada zona. Entonces, yo os vengo a hablar de qué es una tasación, qué necesitáis conocer, qué documentación es importante y para qué os sirve, y comenzamos con ello. Cuando nosotros venimos a Sima, la mayoría de las veces es porque queremos adquirir una vivienda, queremos comprar una vivienda. ¿Qué es lo que nos sucede? Que tenemos muchas viviendas que podemos comprar, con lo cual tenemos que decidir, tenemos que saber en qué barrio queremos comprar, si son 2 dormitorios los que queremos, si son 3, cómo es el plano, dónde está la ubicación. Necesitamos conocer un montón de cosas. Entonces, lo que solemos hacer cuando nos queremos comprar una casa es, pues en estos portales, Fotocasa, Idealista, Pisos, en Internet buscamos qué opciones tenemos. Nos metemos y, sabiendo que queremos una vivienda en X barrio que tenga 3 habitaciones y 2 baños, qué precio tienen, cuánto podemos gastar, es lo que solemos hacer, meternos en estos portales en los que nosotros vemos una información que es la que el vendedor indica. Es una vivienda de 100 metros cuadrados, de 80 metros cuadrados, 200.000 euros. Vale, estas superficies que nos dan los portales hay veces que no están completas porque existen diferentes tipos de superficies que a continuación os explicaré para que conozcáis qué superficies existen. También existen estas aplicaciones, BBVA Valora, Urban Data Analytics, que estos son aplicaciones en las que nosotros introducimos X datos y con una base de datos, un algoritmo, nos genera un valor más o menos y nos da una información de la vivienda con los datos que hemos introducido. Vale, cuando nosotros ya hemos visto en las aplicaciones qué vivienda nos interesa, lo normal es que vayamos a hacer una visita. Nosotros vamos a ir a visitar la vivienda que nos gusta y lo que vamos a ver es el edificio, si se ciñe a nuestras características que buscamos, o sea, si tiene los dormitorios que queremos, si está bien ubicado, si me pilla cerca del colegio de mis niños. Al final buscamos cosas, pero no indagamos más allá de lo superficial, digamos. Entonces, la tasación lo que tiene es que hacemos muchísimas comprobaciones que sería imposible saber simplemente por ir a visitar un inmueble y ver que cumple las características primarias. A ver, vale. En muchas ocasiones tenemos planos. Planos es muy fácil disponer. Entonces, aquí podemos ver un plano y un plano que nos aporte información. Pues que esta vivienda tiene 3 dormitorios, tiene 2 baños, una cocina, un salón y una terraza. Hay veces que no es fácil para nosotros leer el plano. Entonces, ¿qué truco podemos tener para saber cuánto ocupa algo que vemos en un plano? Lo que podríamos hacer sería asemejarlo a la realidad, lo que nosotros vemos. El ejemplo del baño. Nosotros aquí en el baño veis que hay una ducha, pero tú ves la ducha y realmente no puedes saber cómo de grande es esa ducha.
Sí que lo podríamos asemejar con que es parecido al tamaño de la apertura de una puerta. Yo en mi casa sí que puedo ir, abrir una puerta y hacerme una idea de cuánto ocuparía la ducha. El plano nos da mucha información, que no es ni buena ni mala, pero sí que es verdad que es necesario conocerla antes de realizar una visita, por ejemplo. Igual en la cocina vemos que tenemos un fregadero, una vitro, pero no tenemos tampoco lavadora, no tenemos nevera. ¿Nos podría quedar bien en alguno de los huecos? Pues sí o no. Es información que necesitamos conocer. Cuando ya hemos decidido que nos guste ese inmueble, normalmente vamos a hacer la visita. Y ahí es donde tienes las sensaciones. Puedes entrar al inmueble, ver que realmente se corresponde con lo que previamente has visto en el plano. Puedes tener sensaciones, lo luminoso que es el piso, cómo tú te sientes cuando entras en esa vivienda. Pero lo que digo, al final son sensaciones y son información que no os profundiza tanto como vamos a hacer en un informe de tasación. A ver si quiere ir. Ahora, esto es. Cuando ya hemos decidido que nos encanta la vivienda y que vamos a comprar, normalmente lo que hacemos es firmar un contrato de arras, previo a hipoteca, etc. Algo que es muy importante es que tengamos la tasación antes de firmar ese contrato de arras. ¿Por qué? Por lo que comento, porque al final la tasación da una información muy valiosa, da mucha información. Un banco no te va a dar una hipoteca si una tasación sale condicionada. Entonces, luego os explicaré qué es esto de los condicionantes, pero hay muchas veces que firmamos el contrato de arras previo, pues porque vas a la visita y la persona que te la enseña ya te dice, esta tarde vienen a verla otros compradores que están muy interesados. Al final te meten como la prisa. Tú te has enamorado de la vivienda porque te ha encantado y has tenido unas sensaciones fenomenales. Entonces, al final no piensas de la misma manera que va a pensar un tasador externo que va a realizar un informe de tasación de manera objetiva y que no tiene ninguna implicación con esa vivienda. Entonces, sí que es muy aconsejable tener el informe de tasación previo a la firma del contrato de arras para luego no tener ningún susto, porque si después de haber firmado el contrato de arras, haber entregado X dinero, llegas al banco y no te va a dar la hipoteca porque la tasación tiene algún problema, vas a perder ese dinero. Por eso es importante la tasación. De hecho, hay muchas veces que no todo el mundo necesita que le den una hipoteca, no necesita una financiación. Hay inversores que pueden pagar todo el inmueble y no necesita ir al banco. La mayoría de las veces se piden las hipotecas porque el banco lo exige, porque el banco al final te va a dar mucho dinero que tú vas a ir devolviendo en un largo tiempo y que realmente necesitan tener una garantía, que lo vas a poder devolver, qué valor tiene ese inmueble. Y por eso se piden tasaciones, pero la información que os comento, pues hay edificios de muchas épocas que tienen diferentes mantenimientos, que puedes tener una IT desfavorable. Entonces, la IT desfavorable, yo estoy convencida de que muchas personas cuando se van a comprar una vivienda no se molestan en ir a ver si ese edificio tiene la IT desfavorable o no. Si tiene, porque al final eso supone que vas a tener unas derramas posteriores que si no te informan no lo sabes y al final es dinero. Entonces, la tasación, lo que os comento, da una información muy valiosa y que tanto tengas que pedir una financiación como no, es súper, súper, súper importante tener una tasación. Es lo que decimos. Muchas veces nosotros nos dan la tasación, miramos el importe, pues mira, me llega, no me llega, me dan la hipoteca, no me da la hipoteca y nos fijamos en los euros, en el valor de los euros. Y no nos damos cuenta que lo que os comento, que tanto la tasación como la certificación energética son dos informes súper, súper importantes que tenemos que tener siempre que compremos una vivienda. Siempre que vayas a comprar una vivienda, tenemos que tener el informe de tasación y la certificación energética por la información adicional que nos da. Aquí podemos ver
una portada de una tasación, de sociedad de tasación, y ese es un certificado de eficiencia energética, que ahora os voy a explicar un poquito más en profundidad para que conozcáis la información importante que tenéis que saber. Esto de aquí es una nota simple, ¿vale? Cuando tú te compras una casa, tú vas y subes al primero D, tú no estás hipotecando el primero D. A ti el banco te va a dar una hipoteca de la finca registral que aparece en la nota simple. Tú estás comprando un número de finca registral y estás comprando la literatura de esa finca registral. ¿Qué es lo que hace el tasador cuando realiza el informe? Es el que se ocupa de ver que lo que explica la nota simple, que te dice que esta es la finca número bla, 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 con los datos de la finca donde te indica toda la descripción, que es exactamente lo que se visita. Que a la derecha tienes el primero C, a la izquierda tienes el pasillo X. Al final tiene que coincidir la identificación, porque lo que os comento, nosotros no compramos el primero D, nosotros compramos la información de esta nota simple. Aquí lo que tenemos es una ficha catastral, ¿vale? En la ficha catastral también te da información del inmueble, ¿vale? Tenemos la referencia catastral, tenemos la parcela, ahí la información gráfica, el plano donde se ubica nuestra vivienda, y además nos aparecen los metros que tiene el inmueble. En este caso te aparecen metros de vivienda y metros de elementos comunes, ¿vale? Lo que os comentaba de las superficies. En este caso tenemos el mismo plano que hemos visto antes. Está los 3 dormitorios, los 2 baños, y hay 3 tipos de superficies. Si quieres, ahora después cuando termine, ¿vale? Las dudas las consultamos. Lo que comentaba, este es el plano que habíamos visto antes, y si veis hay 3 tipos de superficies. Cuando nosotros vemos en un portal en internet inmobiliario que queremos comprar una vivienda, vemos que hay 100 metros cuadrados, 80 metros cuadrados. ¿Qué superficie es? ¿A qué superficie se refiere? Como veis aquí hay 3 tipos de superficie. La superficie útil es la superficie que nosotros pisamos. Es lo que tú puedes barrer en tu casa, lo que tú puedes pisar, eso es la superficie útil. La superficie construida habría que añadir a la superficie útil las particiones interiores, todos los muros, todos los pilares. Todo eso sería la superficie construida, digamos, el perímetro del plano, lo que hay dentro, todo es construida. Y luego tenemos la superficie construida con parte proporcional de zonas comunes. Esto es la superficie de nuestra vivienda, y luego nosotros tenemos una parte proporcional del edificio, el portal, el cuarto de basuras, todo lo que es una parte que tenemos de la urbanización donde está nuestro inmueble. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, cuando nosotros decimos ¿a cuánto está el metro cuadrado? ¿Qué metro cuadrado? Porque aquí podéis ver, yo me compro una vivienda de 300.000 euros, pero dependiendo entre la superficie que la dividas, el precio del metro cuadrado es diferente. Por eso es muy importante saber a qué superficie nos referimos en estos casos. En sociedad de tasación tenemos un departamento en donde recogemos todos los datos de mercado que los tasadores utilizan en los informes de tasación para hacer el estudio de mercado y dar el valor del inmueble. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros internamente tenemos un equipo de compañeros que depuran esos datos. Los datos que tenemos en nuestra base de datos son todos iguales. Se refiere al mismo tipo de superficie, siguen unos parámetros que son todos exactamente iguales para que no pueda haber discrepancias y al final pues hablemos de lo mismo. Aquí tenemos un certificado de tasación. Este certificado de tasación es de sociedad de tasación. Es un resumen del informe, donde nos dice el cliente que pide el informe, qué valoramos, la ubicación. Como veis aquí, la finca registral aparece, que es lo que os comentaba, que aparece en la nota simple, que es lo que nosotros vamos a hipotecar, el valor de tasación, y abajo tenemos unas cautelas que cuando las veamos en el informe os explico
a qué se refieren. Este es el informe de tasación. Como veis, es un documento que tiene mucha información que al final pues, hay que ver ciertas cosas que son importantes, porque el tasador, como os digo, lo primero que hace es ir a hacer la visita al inmueble, comprobar que la identificación es la misma. ¿Qué hace también el tasador? Ver la ocupación. No es lo mismo comprar un inmueble que esté vacío a un inmueble que esté con inquilinos. Habrá que ver qué contrato previo ha firmado ese inquilino y a qué nos exponemos. También los tasadores ven si la vivienda es de protección. No es lo mismo comprar una vivienda de protección que otra libre, porque como sabéis, las viviendas de protección por ley tienen un valor máximo legal que no se puede vender ni comprar por un valor mayor a eso. Aquí, como veis, pues hace muchas comprobaciones. Si tiene que tener claro que está todo legal. Si hay que hacer comprobaciones urbanísticas, el tasador va a ir al ayuntamiento a hacer cada consulta que sea necesaria para saber el estado en que está el inmueble que compramos. Como veis aquí, es el estudio de mercado que os decía. Para nosotros dar el valor de tasación realizamos un estudio de mercado en el que cogemos 6 comparables. Los comparables tienen que ser similares al inmueble que valoramos y por eso es lo que os comentaba, que nosotros depuramos todos los datos, porque tienes que comparar con inmuebles que sean de las mismas características que el que valoramos para que el estudio de mercado sea lo más real posible. Luego ahí ya tendríamos los valores de tasación y este es la pantalla resumen de las cautelas, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Observaciones, advertencias y condicionantes. Las observaciones no tienen mucha importancia, es algo que está bien saber. Pues se observa que el estado de ocupación del inmueble, bla, bla, bla. Es algo que no tiene importancia. Si tuviese advertencias, es algo un poquito más importante que una observación, pero no es tan grave. ¿Qué es lo que pasa? El condicionante. Un condicionante sí que me supone que un banco no me dé una hipoteca, porque al final, si el informe está condicionado a algo, la entidad financiera no va a tener la garantía que necesita para poder darte esa hipoteca con este inmueble. Entonces, importante, si un informe está condicionado, si el banco no lo quiere para él, el cliente tampoco lo va a querer para él. Antes de comprar ese inmueble tendríamos que estar seguros que ese condicionante se va a solventar y que vamos a eliminarlo, ¿vale? Luego aquí veis los planos, el plano de ubicación, las fotos del inmueble. El tasador tiene que ir y hacer las fotos exteriores del inmueble, tiene que hacer las fotos interiores de las estancias de la vivienda. A ver, ahora. También tiene que adjuntar la nota simple, la ficha de catastro y en cuanto a la tasación ya estaría, ¿vale? Ahora lo que os voy a hablar es de la certificación energética, ¿vale? El Real Decreto 390/2021 de 1 de junio aprueba el procedimiento básico para la certificación energética. Este documento es obligatorio, ¿vale? Pero a partir del 1 de junio la obligatoriedad es para el vendedor, ¿vale? Es obligatorio para el vendedor y es un derecho del comprador, con lo cual si vais a comprar un inmueble tenéis que pedir al vendedor el certificado la certificación energética, ¿vale? ¿Qué información nos da una certificación energética? Nos da, por un lado, las emisiones. ¿Cómo está mi edificio perjudicando al medio ambiente? Ese es un dato que nosotros tenemos. Como podéis ver aquí, tienes diferentes letras, desde la A hasta la G. En este caso, la calificación sería una G, ¿vale? Es lo que decía igual que en el plano. No es algo bueno ni malo, es información que tenemos que saber. Además, la certificación energética nos da otra información que es la demanda. ¿Qué demanda de energía necesita mi edificio para funcionar?
tenemos por un lado la demanda de calefacción y por otro lado la demanda de refrigeración. ¿Qué necesita mi vivienda o mi edificio para poder utilizar la calefacción o para poder refrigerar el inmueble? Y luego además tenemos la calificación del consumo de energía primaria, ¿vale? La energía primaria es la energía que necesita nuestro edificio sin tener en cuenta la de calefacción y la de refrigeración. Al final no es lo mismo tener un edificio en el que tengas unos paneles solares, que la energía va a llegar antes que si la necesitásemos transportar de un lugar que estuviese a kilómetros. Entonces eso también lo mide la certificación energética, ¿vale? Como veis, es un análisis técnico y lo bueno que tiene es que, esto es un resumen, ¿vale? Pero cuando tú tienes la certificación energética, tienes una descripción de las medidas para poder mejorar estas letras, ¿sabes? Entonces, pues, ¿qué podríamos, un ejemplo? ¿Cómo podríamos mejorar la demanda de calefacción? Pues si cambian las ventanas, mejoraría X. Te dan unas pautas para que tú sepas qué puedes hacer para mejorar esta certificación. Como os comentaba, es una obligación del vendedor o el inquilino. Perdón que no lo he dicho, pero es obligatorio también para alquilar, ¿vale? Es obligatorio para vender y alquilar un inmueble. La certificación energética es obligación del vendedor. Y luego, esto es muy importante, para anunciar en cualquier portal un inmueble en alquiler o en venta, se necesita el documento, la certificación energética. Es más, el portal no anunciará un inmueble si no se dispone de esta documentación, porque al final hay infracciones y sanciones que a partir del 1 de junio de este año entran en vigor y se aplicará el régimen sancionador en materia de defensa de los consumidores y usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo como portal inmobiliario tengo que anunciar un inmueble en venta o en alquiler que no tenga la certificación energética, no lo voy a hacer porque ¿qué me va a pasar? Que me van a sancionar. Con lo cual, lo que os comentaba, muy, muy importante, obligación del vendedor o el inquilino, o sea, o el arrendador y un derecho del comprador o el inquilino. Uy, ya no funciona. Ya no toco nada. Estoy manejándolo yo, ¿no? Ah, vale. Esta imagen, lo que queremos transmitir con esta imagen es la importancia de la información que nos da una tasación o una certificación energética. Realmente, cuando nosotros vamos a comprar un inmueble, nos vamos a gastar bastante dinero, que lo que realmente nos supone una tasación es aproximadamente unos 300 euros y estamos tranquilos y seguros de que nos estamos metiendo en algo que está legal, que no tiene ningún problema y que podemos estar tranquilos de que estamos haciendo una buena operación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que queremos transmitir con esta imagen es que al final, lo que os decía antes, cuando tú vas a comprar, te fijas en ciertas cosas, que me pille cerca del cole de los niños, que me pille cerca de mi madre, que tenga 3 habitaciones, que tenga una plaza de garaje, pero no nos metemos más adentro, como sí que hacemos en un informe de tasación, un tasador, arquitecto técnico, ajeno a la compraventa, que realmente se va a meter más a fondo y va a poder descubrir que lo que para nosotros era oro, una piscina con vistas al mar, realmente es un barreño. Y de ahí la importancia de estos documentos. También quería decir que, a pesar de que Sociedad sea la primera en España, tener 40 años de experiencia, seguimos trabajando para tener las mejores tecnologías. Podemos hacer... si quieres encargar una tasación, puedes hacer el pago por Bizum, puedes hablar con nuestro departamento por WhatsApp. De hecho, todo esto que os he contado, podemos hacerlo en 24 horas desde la visita y quería daros las gracias por habernos estado aquí con nosotros este tiempo.
Yo creo que ha quedado todo bastante claro, pero vamos a dejar un margen para las dudas, para las sugerencias, para las reflexiones, para los desahogos. Adelante. El certificado de catastral, la ficha catastral tiene una caducidad, porque yo estoy como vendedora, entonces quería saber, yo la he solicitado. La ficha catastral sí tiene validez. La puedes solicitar en el momento por internet en la página de Catastro. Vale. Y ahí poniendo la referencia catastral te aparece la ficha y en el momento en el que la solicites te la puedes descargar sin ningún problema. Vale, muy bien, gracias. Nada. Más dudas por ahí. Oye, las dos fotos esas son bastante impresionantes, ¿no? De cómo, en función de cómo veas las cosas, Exacto. en positivo o en negativo, Efectivamente. te puede cambiar la vida, ¿eh? Porque Y yo además es me que habría ahora- comprado esa piscina, ¿eh? Yo me Claro. habría comprado esa piscina. Y mucha gente se compraría viviendas sin tener la información tan importante que da una tasación o una certificación energética, que al final eso se va a ver repercutido en el bolsillo, que es lo que nos duele. Entonces es una documentación súper valiosa y que recalco que muchas veces es mejor, o sea, la mayoría de las veces recomendamos, antes de firmar el contrato de arras, no nos cuesta nada pedir una tasación. Buenas tardes. Quería saber qué requerimientos se necesitan para que una persona sea un tasador. Pues para ser tasador tienes que tener la titulación de arquitecto técnico o ingeniero, ingeniero agrónomo para rústicas, pero para tasador, para empezar, tienes que ser arquitecto técnico. Y luego, pues, echar currículums. Nosotros en Sociedad de Tasación tenemos en nuestra página web un enlace en el que puedes introducir el currículum y nosotros lo vemos y ya nos pondríamos en contacto. Vale, lo que pasa es que yo estoy homologando mi título para ingeniero de puertos, canales y, bueno, para ingeniero habilitante con la habilitación. Entonces mi duda es si toca hacer unos estudios adicionales para poder ser tasador. Nosotros damos esa forma. Espera. Importante, vale. Todos con nuestras pertenencias personales, ¿sí? ¿Todo correcto? Bien. Vamos a seguir. Es que no te oíamos. A ver, Sí. en inglés, ahora en inglés. Everything fine? Vale, venga, entonces, vamos allá, venga. Vale, sí. Cuando tienes el título de arquitecto técnico necesario para poder ser tasador, desde Sociedad de Tasación damos unos cursos para empezar a tasar. Los tasadores tienen diferentes niveles, o sea, se empieza desde iniciado y a medida que vas cogiendo experiencia, que vas haciendo valoraciones, pues se puede ir aumentando el nivel y nosotros nos encargamos de formar a los tasadores que colaboran con nosotros. Vale. La otra pregunta es, si yo voy a sacar una casa, una vivienda en hipoteca, ¿se hace la tasación a través del banco o se puede hacer externa? Digamos, por ejemplo, con unos tasadores externos que no sean directamente vinculados, asignados por el banco. Claro, nosotros no tenemos sociedad de tasación, cualquier sociedad de tasación no trabaja con el banco, o sea, nosotros somos independientes, pero somos necesarios para realizar estas operaciones. ¿Qué opciones tiene un particular que quiera comprar una vivienda y pedir una tasación? Puedes hacerlo de dos maneras. Puedes pedirlo a través de la entidad financiera, que la entidad financiera asignará una tasadora, no puede elegirla, o sea, es la que te asignan, y la tasación que realices con esa entidad financiera te va a servir para que esa entidad financiera te estudie la operación. La diferencia, si tú compras o la tasación de manera particular, te pones en contacto conmigo, quieres realizar una tasación de un inmueble que vas a comprar. Conmigo, con cualquier compañero de sociedad de tasación, por ejemplo. Nosotros, en nuestro departamento de particulares y empresas, vamos a tramitar una tasación que
va a ser tuya, va a tener tu nombre y tú con esa tasación puedes ir a cualquier entidad financiera a que te estudie la operación, porque es tuya. De la otra manera, la entidad financiera pide la tasación para estudiar su operación. Si es tuya, vas donde quieras para que te la estudien, es la diferencia. Es igual de válida las dos, pero tienes la ventaja que si la pides de manera particular, puedes hacer lo que quieras, ir a la entidad que quieras y sociedad de tasación, por ejemplo, estamos homologados con todas las entidades financieras, que eso es muy importante, que una entidad financiera va a aceptar las tasaciones de la tasadora que esté homologada. Vale. Yo por la experiencia que tengo, si tú pides una hipoteca, en función del banco, o ellos trabajan con una tasadora, o te dejan que tú lo tases siempre que está homologada con el Banco de España. Claro, sí, eso es. Claro. Pero la tasación la tienes que hacer a través de la tasadora de manera particular, que es lo que le comentaba. Claro. Puedes pedirlo o por el banco o por tu cuenta y puedes llevarla al banco que prefieras. Aún así, a mí me interesa la primera pregunta. ¿Tú quieres ser tasadora? Estoy interesada en eso. Lo que pasa es que yo soy colombiana, allá se llaman es peritaje técnico. Adicionalmente a la carrera que nosotros debemos tener, exigen 10 años de experiencia en el sector inmobiliario y de manera adicional un curso que dura aproximadamente entre 1 y 2 años dependiendo del lugar que se escoja. Entonces por eso era mi inquietud si respecto acá se requería algo más de ese título universitario. La formación que nosotros damos. Vale. Y por último, ¿el certificado energético tiene algún vencimiento? ¿O eso solo se saca, digamos, una vez y ya cuando se haga una adecuación de la vivienda se vuelve a sacar? ¿O se debe sacar cuando se va a vender el inmueble cada vez que se va a hacer, digamos, un contrato de arrendamiento o se va a hacer la venta del inmueble? Pues eso lo tendría que consultar, porque ahora mismo no sabría qué decirte. Pero si quieres te dejo mi tarjeta y me escribes, lo consultamos y te lo digo, ¿vale? Vale, muchas gracias. No. 10 años, pues mira, 10 años. Pero, Gracias. 10 años, pero dejaré la tarjeta. Tienes ahí una tasadora en potencia, Claro, ¿eh? O sea, eso es. Sí, claro que sí. A ver, venga. ¿Quién más? Bueno, a ver, dos preguntas. A la hora de tasar una propiedad, la parte de las terrazas por metros cuadrados, ¿el precio se basa en el mismo del suelo útil o el precio por metro cuadrado varía? Depende. Depende de cómo sea la terraza. Se computa de una manera o de otra manera. Hay veces que en función de Espera, cómo se... pero, o sea, es porque nos escuchen, no porque sea importante lo que están diciendo, sino porque nos escuchen, porque nos oigan bien. Es que si no, no te oyen. Es que, bueno, Entonces, terrazas. Terrazas, sí, eso es. Depende de la terraza, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una terraza que está, digamos, dentro de la vivienda, o sea, me explico, que las 3 particiones están dentro de la vivienda y tenemos una barandilla, que el suelo tú lo podrías incluir en la vivienda, ahí podrías computar el 100% de los metros cuadrados de la terraza. Cuando es un balcón, ¿vale? Un balcón que sale hacia afuera, te asomas, o sea, estás el balcón, digamos, que sale hacia afuera, ahí se computa el 50% de la superficie de la terraza. sí, esa era la... Eso es. Vale, y otra. Cuando se tasa una vivienda de protección oficial, ¿Sí? que tiene el valor máximo de venta, ¿vale? ¿Puede salir la tasación por encima de ese valor máximo de venta o no pueden ustedes tasar por encima del valor máximo? Nosotros en estos casos, en el informe, tú vas a ver cuál es el valor de mercado, que ese sería el valor del inmueble si no estuviese sujeto a esta limitación legal. Tú en el informe lo vas a ver, pero el valor máximo legal va a ser el valor de tasación hipotecario a efectos del inmueble. Entonces, tú vas a saber cuánto valdría tu vivienda si no fuese de protección, pero el valor legal es el de protección, que ahora normalmente siempre es el menor. Depende de la zona, pero suele ser el menor. Más. Oye, ¿y los áticos?
las buharillas, ¿cómo se tasa eso? Eso ya es más complicado. Ya, claro, sé, Eso- no te voy a hacer preguntas fáciles. Las Claro, fáciles pero ya eso las ya has tendríamos respondido tú, que, ah. eso ya te tengo que dejar yo también la tarjeta. No, hombre, sí, a mí lo que me interesa es que lo sepa todo el mundo. O sea, por debajo de 2 metros o de 1,80, ¿eso empieza a tener menos Eso valor? Tendríamos que verlo. Tendríamos que verlo, Sí. ¿no? Bueno, pues ya para otra edición lo vemos para otra edición. Venga, a ver, más preguntas. ¿Los armarios empotrados? Los armarios empotrados. ¿Los armarios empotrados computan al 100%? Como superficie Es útil. superficie útil. Útil depende de cómo los tengas de ordenados, ¿eh? O sea, eso también ahí... Claro, al final es superficie. Lo que no cuenta pues son las particiones, pero eso cuenta, eso computa. Bueno, yo probablemente lo has explicado, pero me incorporé a medio. Disculpa si ya lo has dicho. Si yo soy un comprador, veo un piso que me interesa, por ejemplo, de un particular, ¿no? Si he entendido en un momento, es antes de ningún contrato de arras ni nada, me convendría llamaros y una tasación. ¿Es eso? Eso ¿Entendí es. bien o...? Eso es. Lo recomendamos para que luego no haya sorpresas. Porque es lo que comentábamos, que realmente un tasador va a hacer muchísimas comprobaciones que nosotros no nos ponemos a mirar. Entonces va a ver si es legal, si el edificio tiene la IT desfavorable o no. Va a hacer Todo eso lo he comprobaciones urbanísticas que Desde- normalmente no hacemos. Eso entendido. Si, por ejemplo, si yo os llamo ahora, ¿cuánto tiempo necesitáis normalmente para tener el resultado, la tasación? El Pues informe? nosotros, si nos llamas, generaríamos el presupuesto del inmueble a valorar, se acepta, nos llega a nosotros el encargo, lo damos de alta y ya sería el momento en el que el tasador se pondría en contacto con la persona para realizar la visita al inmueble. Ajá. Nosotros, desde la visita, podemos tardar 24 horas. Tenemos las tasaciones Smart, que son 24 horas desde la visita, que una vez que se ha visitado, si visitamos hoy a las 5 de la tarde, bueno, es que hoy es viernes, Ya, ya. el lunes a las 5 de la tarde, el martes a las 5 de la tarde lo tienes. Si no, puedes tenerlo en 3 días. Nosotros solemos tener los informes en menos de 3 días. Muy bien, gracias. Sí, y hablando monetariamente, ¿cuánto cuesta aproximadamente para un piso normal de 100 metros cuadrados? Unos 300 euros aproximadamente. Gracias. ¿Has visto? Yo quería preguntar sobre la tasación desde el punto de vista de las tuberías y la parte interna, porque la parte externa se puede observar. Puede el ingeniero ir y tomar la tasación, la parte estructural también podría determinarla, pero como los pisos aquí son muy antiguos, ¿cómo evalúa el tasador la parte de tuberías? Toda la tubería de agua, desagüe, y si hay gas, ¿cómo lo evalúa? ¿Cómo se determina eso? Pues los tasadores en todas las visitas realizan todas las comprobaciones necesarias. Es verdad que si en algún momento, pues también ellos conocen la edad del edificio, conocen el mercado, saben, tienen mucha información de la zona, porque nosotros, como os comentaba, tenemos más de 800 colaboradores que colaboran con Sociedad de Tasación, que son arquitectos técnicos en toda España. Conocemos el mercado de cada zona y tenemos tasadores que están especializados por zona, o sea, que conocen el barrio, conocen la antigüedad de los edificios. Si tienen cualquier duda y necesitan hacer cualquier consulta en el ayuntamiento, hacen las consultas, o sea, que ellos toman todos los datos necesarios para que la tasación sea un informe pues verídico y que te de la información del edificio y que al final es una garantía, que el banco te exige una tasación porque es lo que tiene de garantía para poderte dar una hipoteca. Claro. Venga, más preguntas. Uy. Antes de tener el certificado energético ya pasado por la Comunidad de Madrid, te dan un comprobante para, o sea, ¿cómo se dice? Un comprobante antes de tener todo registrado, de que está en trámites, ¿o no? El tema del en trámite. Porque es que en Idealistas están todos Claro, con eso están es, trámites. eso es. Es que ahora es lo que os comentaba, que con el Real Decreto, a partir del 1 de junio de este año, que van a empezar las sanciones, ya nos tenemos que olvidar del en trámite, porque hasta que no esté el certificado energético no se va a poder.
Entonces, el tema del en trámite antes sí que valía, pero ahora ya no, porque ahora es lo que decíamos, que es que van a sancionar, con lo cual un portal no va a anunciar una vivienda en venta o en alquiler sin esa documentación porque se la juega, le van a sancionar. Y es que lo que pasaba hasta ahora es que tú ponías a vender tu piso y cuando rellenabas ponías y en trámite y ya está. Y cuando te lo comprasen, Claro. como tenías 3 meses hasta el momento de la firma, ahí es cuando hacías los trámites. Estaba en trámite, ¿no? Estaba en trámite de que lo ibas a pedir. Eso es. Es en rojo. Si el certificado este es en rojo, o sea, la G, ¿Sí? ¿tiene consecuencias para el comprador? Consecuencias. Tienes que conocer qué es una G. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, nosotros ahora cuando vamos a comprar un electrodoméstico, si veis, todos tienen las banderitas con las letras para saber el consumo. ¿Es una G? Vamos a tener que mejorarlo. ¿Qué nos va a suponer? Dinero. No hay que saberlo. No es bueno ni malo. No quiere decir que ahora todos los inmuebles con G no los vaya a comprar nadie. Hay que saber qué información nos da ese certificado energético para comprar un inmueble. Sí, una pregunta sobre el certificado energético. ¿A partir del día 1 de junio es obligatorio? Era obligatorio desde hace años. Sí, no, digo visado o registrado en algún sitio. El certificado, o sea, la certificación energética era ya obligatoria. El tema es que a partir del 1 de junio empiezan las sanciones. No. ¿Es obligatorio visarlo en algún colegio oficial? Es obligatorio visarlo. No el certificado. Claro, tú lo tienes que subir al portal de certificados, eso es, pero eso se hacía siempre cuando tú tenías el certificado. Lo que ahora a partir del 1 de junio van a estar las sanciones, pero eso ya se hacía, no es que haya cambiado. Exacto, es obligatorio. Ahora el certificado para vender o alquilar es una obligación del vendedor o del arrendador. Una pregunta que tiene que ver con el certificado. Una cosa es, por ejemplo, que el arquitecto empiece a hacer el certificado y otra cosa, tener la etiqueta, que eso tarda tiempo una vez que lo envía. Entonces, con el certificado que te hace el arquitecto ya sirve, porque luego otra cosa es la etiqueta que tarda, porque se manda al, Sí, que lo al tienes que colegio. subir. Claro. Entiendo que sí, pero eso si quieres lo confirmo con mis compañeros que se encargan del tema de certificados, pero entiendo que sí, que con el certificado ya valdría. Cuando empieza el Exacto, trámite, cuando ya lo digamos, tienes, que sí. ya tienes... Lo que sí que es verdad que lo que decíamos de en trámite es que antes en muchos portales, es lo que comentaba, que ponía en trámite, pero ¿en trámite de qué? No se había empezado nada y era como, en trámite me sirve. Ya. Ahora ya no, ahora ya en trámite no sirve, porque no lo van a publicitar. Ya. ¿Hay que subir lo que tienes del arquitecto o nada más poner la letra y las emisiones? Eso ya entiendo que el portal que vaya a publicitar pues os solicitará, de hecho exigirá la documentación Claro. que necesitan. Eso ya os lo confirmarían. Gracias. Más dudas, más preguntas. A ver. Por aquí ya está todo resuelto, por ahí también, la futura tasadora, por aquí también, por ahí también. Nada, ninguna duda más, ninguna pregunta más. Bueno, pues nada, Susana Romera, delegada general de Madrid Centro de Sociedad de Tasación, gracias por estar aquí. Un aplauso, ¿no? Gracias. Muy bien, nosotros seguiremos con la SIMA Academy a las 4:15 de la tarde hablando de tendencias home furnishing, o sea, de decoración. Muy bien, pues nada, hala. Buen provecho. Hasta luego.